Bueno, muy buenas tardes amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO y los colegas de todas las redes de orientadores alrededor del mundo, especialmente en Colombia. Esta tarde estamos tomándonos un tinto con un par de colegas, Shirley Osorio León de Colombia y Silvia Carmona desde Argentina, en torno a un tema que yo creo que es apasionante para todos. ¿Cuál es el tema de la educación para la afectividad y la sexualidad? Y con un enfoque que yo creo que es bastante interesante, que tiene que ver con la orientación escolar y la descolonización del pensamiento. Entonces es un tema que principalmente trabaja Shirley. Silvia y yo vamos a hacer algunos comentarios sobre esta presentación. No necesariamente estamos de acuerdo con todo lo que presentamos aquí y de eso se trata. Y creemos que eso enriquece mucho la posición como orientadores. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo, pero básicamente sostenemos que tenemos que trabajar sobre un enfoque de derechos según la ley de cada país, estemos o no de acuerdo en algunos casos. Pero todo esto lo vamos a hacer a la luz del modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Entonces vamos a darle la palabra en principio a Shirley, quien nos va a hablar de qué se trata este enfoque de la orientación, de la descolonización. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué empezamos a hablar de la descolonización del pensamiento en este conversatorio? Adelante, Shirley. Bueno, buenas tardes. Gracias, Amílcar, por la invitación y a todos los que nos escuchan. Nosotros desde la red pues proponíamos que es muy importante como orientadores que nosotros mismos hagamos primero un ejercicio de descolonización del pensamiento. ¿Y a qué referimos eso? A cuestionar nuestras propias creencias, a cómo nos han educado, porque nosotros lo hemos naturalizado y nunca cuestionamos. Y esto hace que cuando nosotros intervenimos, a veces lo hacemos desde una forma moralizante y no desarrollando juicio moral en los estudiantes. Entonces, desde el pensamiento colonizador, desde el pensamiento judio-cristiano, se nos enseña que solo debe haber una relación de entre hombre y mujer para toda la vida. Y desde ahí nos paramos, entonces algunos orientadores, la orientación que le dan a algunos estudiantes es, no, usted tiene que esperar, espere hasta que sea grande, hasta que tenga madurez, hasta que tenga trabajo, hasta que tenga independencia económica, y ahí sí puede relacionarse con otra persona. Entonces se paran desde una idealización o desde lo que decía Freud, el superego, ¿no? Entonces por allá en el ideal y en lo perfecto. Pero eso hace que exista una brecha entre la realidad que viven los estudiantes y esa guianza que está dando el orientador, y eso lo que hace es que los estudiantes pierdan confianza en lo que les está hablando el orientador, porque él está hablando desde su realidad, desde su subjetividad y no está escuchando a los estudiantes. Entonces, hoy en día, con la posmodernidad, con los millennials, los estudiantes perciben de otra manera, y si nosotros no nos acercamos a esas separaciones generacionales y no hacemos el ejercicio de comprender, pues no vamos a poder ser escuchados. Y en ese orden de ideas es importante comprender que hoy en día los estudiantes se relacionan no como nosotros pretenderíamos que hombre con mujer, sino que también hay otros tipos de relación, y a eso es a lo que hablamos de una orientación sexual. Sin embargo, hay orientadores que cuando hablamos del tema dicen, se resisten, porque para ellos es más importante su dogma personal, lo que le han enseñado a través de la Biblia o de la creencia, que lo que lo llaman frente a los derechos. Por eso decíamos que esta descolonización debe ir de la mano de los derechos, y dentro de los derechos humanos están los derechos sexuales y reproductivos que amparan al estudiante en su orientación sexual y en esas exploraciones sexuales. Y para hacer esas exploraciones sexuales, pues hay que cambiar el pensamiento de que existe una sola persona para la vida, porque ese tipo de pensamiento a veces es tóxico y lo que genera son relaciones de dependencia y hasta pueden llevar a la muerte. Ok. Una de las cosas que suenan bastante interesantes, y creo que yo lo he hecho alguna vez, es ese tema de hacer orientación desde el sentido común, desde lo que a mí me parece que deben ser las cosas, desde mi experiencia. Entonces escuchamos algunos orientadores que dicen, es que a mí me pasó, es que a mí me parece, es que yo creo, es que usted debería hacer. A eso se refiere Chile en parte con esa posición moralizante. Yo le imprimo al orientado o al orientante mi pensamiento, mi idea
de cómo deben ser las cosas. Y cuando hablamos del sentido común nos referimos al tema de casi que es como los consejos que nos podría dar la abuelita. ¿Qué nos diría la abuelita? ¿Qué nos diría la mamá? ¿Qué nos diría un amigo frente a lo que se debiera hacer frente a alguna situación? Y poco se referencia una teoría científica o una legislación para un actuar específico en algún tipo de comportamiento. Entonces, hemos invitado también a Silvia Carmona. En Argentina también se maneja ese tema del enfoque de derechos y creo que ella tiene también un comentario para eso. Adelante, sí. Bien, yo quería agregar con respecto a estos procesos de descolonización, que me parecía que se refieren también a un proceso de construcción o de construcción de nuevos imaginarios que están comprometidos no solamente la afectividad, sino la creatividad y la colectividad, la convivencia en la paz y fundamentalmente la ética de la vida y la ética de la estética que aparecen en todos los postulados de la orientación transicional para el sentido ético de la vida. Entonces, sería como repreguntarnos como orientadores de Latinoamérica qué estamos haciendo para poder orientar a los estudiantes y a los colegas en este proceso de descolonización. Entonces, creo que la respuesta estaría en la posibilidad de lograr armonía en el mundo y fundamentalmente un ambiente de crítica y de ética para que los sujetos, tanto los orientados como los orientadores, sean protagonistas del cambio, como decía la colega Shirley. En relación a los todos los aspectos que tienen que ver con los derechos, creo que es importante el protagonismo, no solo de los orientadores, sino también de los estudiantes, enfocándolos como sujetos de derecho, que tienen la posibilidad de adentrarse en la libre elección de ser sujetos de pensamiento activo y fundamentalmente elegir su propia sexualidad. Cuando nos referimos a sexualidad no solamente nos referimos a todo lo que tenga que ver con la afectividad y con el vínculo con el otro. A eso me refiero con la sexualidad, porque cuando decimos la palabra sexualidad, bien lo decía Shirley y vos, Amílcar, es como que de eso no queremos hablar, dicen los adultos y dicen los estudiantes. Y normalmente nos estamos vinculando, ahora nos estamos vinculando entre nosotros tres a través de la comunicación, a través de la palabra, y eso es el desarrollo de afectividad y desarrollo sexual. Y es una libre elección. Entonces es importante la intervención a través de el respeto por esos derechos personales o personalísimos, de donde parten los derechos humanos y a posteriori los derechos en relación a la sexualidad. Perfecto, creo que este comentario nos permite aclarar lo que venimos diciendo. Desde el modelo latinoamericano hablamos de lo ético desde la perspectiva de Humberto Maturana cuando habla de la preocupación de cómo mis conductas, mis comportamientos, mis actitudes inciden en la vida de otras personas. A eso nos referimos con lo ético, no con lo moralizante, no de imprimir al otro el concepto de lo que es bueno o lo que es malo, pero sí partir de ese concepto básico de lo que es la ética. Shirley, como venimos diciendo, trabaja sobre ese enfoque de derechos y Silvia lo ha complementado de manera muy clara cuando nos referimos el derecho a elegir. Creo que a partir de eso estaremos desarrollando ese conversatorio. Adelante, Shirley. Yo quisiera complementar lo que hablaba Silvia de esa educación afectiva. Parte de descolonizar el pensamiento es dejar de lado la doble moral. Entonces, Dewey decía que la escuela no educa para la vida, sino que es la vida misma. Y en las etapas que nosotros atendemos en los adolescentes, parte de su desarrollo hormonal, de todo lo que tiene que ver alrededor de su desarrollo, tiene que ver también con esa área sexual. Y muchas veces nosotros nos deshumanizamos, somos poco empáticos y dejamos de lado la alteridad, que es
reconocer al otro, reconocer sus sentimientos, y vemos a alguien dándose un beso, acariciándose, abrazándose, y a veces lo vemos como morbosidad o como, uy, ¿cómo se le ocurre si estamos en la escuela y eso no se hace? Entonces, ¿por qué no se haría en la escuela si eso hace parte de la vida? ¿Y por qué nosotros desde la empatía olvidamos lo bonito que fue ese primer beso, ese primer acercamiento, el sentirse con reciprocidad de otra persona? Entonces, nosotros como orientadores debemos de construir mucho nuestra mente y dejar de ver con esa morbosidad o con esa doble moral que los niños se abracen, que se toquen, que exploren. Obvio que hay límites, ¿no? Porque es enseñarles a ellos también desde la ética del cuidado lo que es lo público, lo que se deja en lo público y lo que se deja al privado, pero tampoco desconocer esas realidades que ellos tienen para poderlos asesorar, porque si uno desconoce o tacha, pues no, ellos no van a tener la confianza para acercarse y contar. Y otra cosa también, hablando de la descolonización del pensamiento, muchos orientadores dicen, no, es que Dios hizo a Adán y Eva y no a Adán e Iván. Y eso, ese tipo de comentarios van muy en contra de los derechos humanos. Entonces, independiente de que mi dogma personal me haga creer eso, yo al momento de intervenir en la escuela no puedo decir eso, o no puedo decir, no, es que eso va en contra de mis principios, vaya que lo atiende otro, porque eso es discriminación y nos puede generar procesos disciplinarios y hasta penales. Es poder comprender que ese es mi dogma personal, lo guardo para mí, pero en el momento de intervenir, yo intervengo con los derechos humanos, y esos derechos humanos le permiten a las personas desarrollar su vida sexual e iniciarla cuando ellos consideren. La idea es que nosotros podamos guiarlo para que ellos tomen esa decisión de iniciación sexual en un momento que sea asertivo. Muy bien. Vemos aquí en la diapositiva que presenta Shirley lo siguiente, dice, recuerda, esto no es solo cuestión de derechos, se debe fortalecer la capacidad de las personas para reivindicar además sus obligaciones. Y cuando hablamos de obligaciones, hablamos del deber de respetar al otro, el deber de considerar al otro, y ese es el deber ético. A eso nos estamos refiriendo principalmente. Vamos a entrar ya directamente en el tema de, bueno, ¿cuáles son esos llamados por la ley derechos sexuales de los adolescentes? Aquí nos menciona la libertad sexual, la equidad, la libre asociación, la autonomía, la integridad del propio cuerpo, el placer, derecho a la educación sexual integral. Y por eso estamos haciendo este conversatorio. Los orientados, nuestros estudiantes, tienen derecho a recibir una educación sexual integral. Y cuando nos referimos a lo sexual, también lo mencionaba Silvia, nos referimos a lo afectivo, educación afectiva, porque muchas veces entendemos o se malentiende el tema de lo sexual como lo genital, cuando lo sexual realmente afecta toda la vida, el tener, el hacer y el estar está involucrado en este tema de la educación para la sexualidad, derecho a la privacidad, la expresión sexual, atención sexual, etc. Shirley, ¿sobre cuál aspecto quisieras hacer énfasis de tantos derechos sexuales Sí, que estamos yo, tomando? yo, Bueno, yo sé que ahorita Silvia va a profundizar más, pero acá aparece en la diapositiva como el último, pero es el más importante, y es el derecho que tienen los estudiantes al conocimiento y a la información, pero sobre todo a una información de carácter científico. Entonces, volvemos a hacer énfasis. El orientador no puede intervenir desde lo que cree, piensa, le parece, sino debe estar basado en un conocimiento científico real. Sigue, perfecto. Silvia. Un segundito, antes de la transición mencionamos lo siguiente, o sea, la experiencia personal, si bien es válida, a nosotros nos pagan no por transmitir nuestra experiencia personal, ¿sí? Nos pagan en un cargo, y sobre todo los que trabajamos en el sector oficial, nos pagan no por hablar de lo que creemos, no nos pagan por hablar de nuestras creencias, nos hablan específicamente de lo que es sensible, por transmitir un conocimiento científico. Yo tuve algunas estudiantes de psicología como practicantes, me decían, pero es que yo no tengo familia, entonces ¿cómo yo voy a hablar de familia? Dice, falso, usted tiene familia porque usted la formó una familia, pero no se trata de que usted venga como psicólogo o como orientador a transmitir su experiencia familiar a otros, sino de que referencie la teoría científica para la formación educativa, independientemente de que usted tenga pareja o no tenga pareja, independientemente de que tenga hijos o no tenga hijos. No se trata de que usted cuente cómo cría a sus hijos. Se trata de que usted transmite información basada en el conocimiento científico, tal como lo han hecho, tal como lo dijo Shirley. Adelante, Silvia. Bien, cuando hablamos de libertad sexual, estamos hablando de alguna manera
nos estamos refiriendo a la autonomía de un sujeto libre en una sociedad que pueda decidir qué quiere hacer con su propia sexualidad. Independientemente que si quiere puede tener un cuerpo de varón y autopercibirse como mujer o autopercibirse como mujer o varón, de acuerdo al tipo de cuerpo que tenga. En la Argentina ahora aparece en el Documento Nacional de Identidad esa elección. Y de alguna manera reafirma esa libertad sexual. La equidad, todas las personas, por el solo hecho de ser personas, por respetarse en las distintas constituciones del mundo, el hecho de la dignidad como tal, merecen el respeto en cuanto a esa libertad sexual. Y la libre asociación sexual tiene que ver también con esto, porque aunque a otras personas no les guste por una cuestión ideológica, como decía la colega Girle, o por cuestiones ideológicas o por cuestiones religiosas, en distintos lugares, tanto de Latinoamérica como de Europa, existen asociaciones sexuales que son diferentes a las que conocemos tradicionalmente. Y esto uno lo proyecta y lo observa no solamente en las películas, sino en la realidad, donde aparecen nuevos tipos de familias, familias ensambladas e integradas a lo mejor por dos papás o dos mamás, y en algunos casos hasta por tres personas, ¿no? Porque en algunos casos hay una persona que es mujer y se autopercibe para mujer y contribuye en el alquiler de un vientre para que a lo mejor dos personas que uno puede ver como hombres quieren tener un hijo. Entonces por eso hablaba de tres. Bueno, y esa es la realidad que está pasando no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. Con respecto a la autonomía, integridad y seguridad del propio cuerpo, tiene que ver con lo que decía el colega Amílcar, el respeto a mi privacidad y a mi intimidad. Esto donde empieza en la familia y se continúa en la escuela. ¿Por qué se continúa en la escuela? Porque la educación sexual atraviesa la currícula escolar, entonces de alguna manera contribuye a esa seguridad y a esa integridad del otro, y es responsable no solamente el equipo directivo, sino también todo el equipo, el colectivo de una institución educativa en resguardar a ese otro de cualquier dificultad que tenga en relación a ese cuerpo. En relación a la educación sexual integral, porque nosotros denominamos desde la apertura de la palabra educación sexual como ley, desde que se reglamentó y se estableció en las distintas instituciones educativas, no solo de nivel inicial, de nivel primario, secundario y superior, se aboca esta temática desde un punto de vista no solo biológico al que estábamos acostumbrados, sino atraviesa la currícula y debe ser formado el sujeto que va a la escuela y que está en una familia, en una sociedad, de manera integral, es decir, atravesado por todas las dimensiones sociales, psicológicas, espirituales y fundamentalmente también culturales. En relación a las decisiones reproductivas libres y responsables, me atrevería a decir que las decisiones, ¿de dónde parten? Parten de la adolescencia, no solamente para poder elegir una orientación de lo que va a seguir estudiando o dónde va a ir a trabajar, sino de su propio sexo. Entonces, la responsabilidad va a partir de lo que quiere hacer con su cuerpo y de lo que quiere proyectar con su cuerpo y con ese otro que a lo mejor eligió para formar una pareja, y, a lo mejor, y quizás haya
un proyecto de un hijo y a lo mejor no lo haya. Entonces, también está la posibilidad de tener o no tener un hijo. Acá en la Argentina está legalizado el aborto. Bueno, hubo mucha controversia en relación a la Iglesia, e ideológicamente muchos podemos adherir o no, volvemos de nuevo a lo ideológico, pero al establecerse norma en ley, tenemos que respetarlo. Habrá grupos de médicos que no acuerden con esta ley, entonces, bueno, tendrán que apartarse y no trabajar en una institución a lo mejor quizás pública, pero la ley del aborto existe en la Argentina, así como también existe esta posibilidad de la atención de la salud sexual, que a partir de los 14 años, un chico o una chica, o como se perciba, tiene derecho a concurrir a un centro de salud para ser informado por profesionales médicos en relación a su salud sexual reproductiva. En relación a la expresión sexual emocional, creo que también juega un papel fundamental el orientador educativo dentro de la institución escolar, porque la escuela no solamente transmite conocimientos, sino que transmite valores y transmite modos de ser, modos de hacer, y es el encargado de poder reproducir y de poder interpretar esos modos de sentir de ese otro que está en la institución, y tiene que, de alguna manera, posibilitarle reproducir esas emociones, lo que le gusta y lo que no le gusta. A partir de las expresiones y de su emocionalidad, puede de alguna manera basarse en un conocimiento científico la escuela, porque digamos no transmite una ideología, a pesar de que a lo mejor el chico concurre a una escuela confesional o a una escuela privada de tipo religiosa, tiene que basarse en la transmisión de un conocimiento científico y no ideológico. ¿Para qué? Para permitirle después al otro, me estoy refiriendo al adolescente, que tome decisiones libres y responsables, si no estaría reproduciendo un modelo ideológico y que no sería sano por parte de esa institución, y en un futuro puede llegar a provocar un displacer o una dificultad de tipo no solamente cognitiva, sino de tipo emocional. Cuando nos referimos al placer, no solamente nos referimos al placer sexual, sino nos referimos a los modos de sentir del otro, es decir, al bien común, a lo que no solo me hace bien a mí, sino lo que le hace bien a la sociedad. Eso es un concepto que es como muy claro que tiene que tener la escuela. El placer no es sentirme bien, porque si no estamos transmitiendo conocimientos de tipo individualistas, y la escuela tiene una función de socialización, y en esa función de socialización tiene que transmitir un bien común o un estar para estar bien en la sociedad. Okay. Amílcar. Bueno, Silvia, hay dos elementos que yo quisiera resaltar en lo que has presentado. Uno tiene que ver con un tema transversal, totalmente transversal, que es el tema de la identidad. El tema de la sexualidad, pues obviamente atraviesa todo el tema de la identidad. Y como orientadores debemos entender que en muchos casos no siempre hay congruencia entre la identidad de rol y la identidad de género. De manera más específica podemos hablar de, uno puede identificar con un rol masculino, pero tener una identidad femenina, por ejemplo, solamente como para mencionar un ejemplo. Y que ese tema en lo específico, pues no es un tema de la orientación, es un tema más de la psicología, es un tema que tendríamos que remitir a un especialista y bueno, consideramos que esta persona puede tener disonancia entre su identidad de rol y su identidad de género. Es posible que eso se dé, pero no es el campo de la orientación. El campo de la orientación está básicamente enfatizando lo que hemos llamado la información basada en el conocimiento científico y presentarle a los jóvenes, a los adolescentes, los derechos. En Colombia no existe el derecho al aborto en términos generales, existe en 3 casos específicos, cuando está en riesgo
la vida de la madre cuando hay una malformación del feto. Esa es una razón. O cuando ha sido producto de una violación. Son los únicos 3 casos en los que legalmente hay derecho al aborto, derecho legal al aborto, y el otro, la otra, bueno, los otros casos ya son casos, digamos, extralegales, pero que se presentan. Es un país como muchos otros latinoamericanos en donde esa situación se presenta independientemente de que sea legal o no sea legal, y que podríamos referenciarlos por el tema de la objeción de conciencia. Bueno, eso creo que está como en las conclusiones. Tenemos que en qué medida yo como orientador puedo objetar, hacer una intervención en orientación. Por ejemplo, si no estoy de acuerdo con el aborto, eso me daría pie o cabida a objetar el derecho que esas personas tienen. Creo que es un tema que Shirley ha venido trabajando. Pero vamos a continuar en lo que tenemos presentado, en la presentación que tenemos aquí, sobre entender en qué sociedad nos encontramos, y con eso estaríamos cerrando esa primera parte, porque nos referimos a que no podemos hacer orientación en el vacío. Hacemos una orientación basada en un contexto cultural. Esta es la sociedad contemporánea que hemos llamado de diferentes formas, o sea, los sociólogos lo han denominado de las diferentes maneras. Los sociólogos y los filósofos hablan de la cultura del bienestar, la cultura del placer y la felicidad. Una sociedad que también han llamado Bauman la sociedad líquida, del no compromiso o la evasión o la evitación del compromiso. Es una sociedad que está en la permanente búsqueda de la felicidad, que no sabemos qué es, pero hay una permanente búsqueda por esa sensación de bienestar y de placer y de felicidad. Por la búsqueda del placer, una sociedad hedonista, lo mencionamos un poco, buscar solamente lo que me gusta, evitar lo que no me gusta. La sociedad del crédito, disfrute ahora y pague después. Un ejemplo de eso puede ser la píldora del día después, tranquilo, disfrutemos hoy, mañana pues ahí, mañana pensamos qué hacemos. La cultura hipererotizada, cualquier producto es excusa para presentar sobre todo el cuerpo femenino como objeto de placer, objeto de deseo. La desensibilización sistemática que se presenta en una cultura cruda, en donde se dice que un adolescente ha presenciado virtualmente una cantidad indeterminada de asesinatos, de crímenes, de escenas de violencia. Es parte de lo que vivimos en esta sociedad. El culto al cuerpo y la figura pública. Ahora ya no es suficiente con que alguien sea buen cantante, sino que tiene que tener muy buena figura, tiene que ser muy atractivo o atractiva para tener éxito en las redes sociales y en los medios de comunicación, y en la famosa empresa el business show, o la sociedad que está basada en el Star System, como también se la denomina. Culto al cuerpo y la figura pública, crisis de sentido de la pareja. ¿Para qué la pareja si puedo tener varias parejas, si puedo tener diferentes relaciones? ¿Para qué comprometerme con una pareja? Pueden pensar algunos. Y esa crisis también en cuanto al esfuerzo, o sea, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto trabajo? Es una sociedad también que idealiza el rol de los amigos. Las 2 series más famosas en todo el mundo son Friends y The Big Bang Theory, por eso lo tomamos como referencia. Y allí entramos entonces a ver cómo en el imaginario de los adolescentes se crean una cantidad de mitos. Varios de estos mitos conocidos son: la amistad nace de la nada, como algo mágico, algo que aparece en la vida como caído del cielo. Un amigo nunca te defraudará. O sea, como que le imponemos al amigo una carga moral, inclusive, de que usted tiene que ser fiel, de que usted me tiene que guardar respeto, bueno, que un amigo nunca los va a engañar, que un amigo nunca los va a defraudar, o que los amigos lo comparten todo, que sí, que todas las cosas las tienen que hacer juntas, que tienen que estar juntos todo el tiempo, y también con esa connotación de exclusividad. Usted tiene que ser solamente mi amigo, si es amigo de otro, entonces ya es enemigo mío. No podemos compartir ese tipo de cosas. Y cuantos más amigos tenga, mejor. También se habla un poco de la felicidad a través de la cantidad de amigos. Estas 2 series enfatizan muchísimo en eso, y en ambas series tienen como común denominador que los amigos terminan siendo pareja, ¿sí? En todos los casos, estos amigos aquí están sentados en parejitas,
en la de Big Bang Theory están los que terminan emparejados. Después de ser amigos, pues terminan siendo pareja. Igual en la serie Friends, o sea, hay una continuidad entre ser amigos y ser novios o ser amantes. También hablamos de un tema que debemos tocar en el son los mitos del amor romántico. De eso quisiera que Shirley comentara un poco sobre ese tema. El mito, o Silvia, comentáramos acerca del mito del amor romántico. Se presenta un amor ideal tomado de las películas. Yo anoto aquí un amor erotizado cinematográficamente. Entonces todos queremos o vemos los medios de comunicación, las películas, el cine, como un ejemplo, como de lo que debemos hacer, como de cómo debe ser la vida en pareja. Y también hay mitos, por ejemplo, el mito del amor romántico, ese mito del ver el verdadero amor, que hay un solo amor verdadero y que hay que buscar. Hay que hacer lo posible por buscarlo y hay que hacer todo lo que sea por encontrar ese amor verdadero. No construirlo, sino encontrarlo, porque eso está allí determinado por el destino, por la vida, la deidad, por Dios, por lo como queramos llamarlo, para cada persona. Dos, los celos como demostración de afecto. Si no me cela, aquí se dice, si no me cela es porque no me quiere. Que muchas veces son celos enfermizos, se cae en la celotipia, como lo define la psicología. El amor lo supera todo, o sea, el amor es la cura absolutamente para todos. Si yo amo al otro, soy capaz de hacer cualquier cosa por esa persona, y si esa persona me ama, tiene que hacer cualquier cosa para estar conmigo o para complacerme. El mito de que los polos opuestos se atraen. Entonces, personas que todo el tiempo están en conflicto, pues justifican su relación porque no, es que como somos diferentes, estamos en conflicto, pero es que eso es parte del amor. El amor lo define como ese punto de encuentro en personas que piensan diferente, actúan diferente. Y el mito de la media naranja, el alma gemela, que es muy parecido a lo que hemos venido hablando un poco del mito del amor verdadero, de que existe una media naranja, que existe un alma gemela, una sola, que yo tengo que buscar o tengo que esperar a que me llegue mágicamente sin que yo haga un mayor esfuerzo para eso. Entonces, en este recuadro, Shirley ha comentado de filmoterapia el amor. ¿Qué significa el amor? Y aquí hay algunas anotaciones. Abrirse a la vida. El verdadero amor, o si estamos hablando de un amor maduro, un amor al que pueda apuntar un adolescente, es abrirse a la vida, es tener espacios de crecimiento, espacios de aprendizaje, tener una relación libre de culpa, un ideal que podríamos mencionar el amor. Un amor también que tiene que ver con priorizarse, dar la prioridad de la ética del cuidado a mí mismo y luego la ética del cuidado al otro. No idealizar el amor como algo que existe igual que en las películas, igual que en los cuentos de hadas. Y también quererse a sí mismo. Eso se enfatiza mucho, aunque yo creo que se va al otro extremo, de quererse a sí mismo como una tendencia ya exagerada. El desapego también es una tendencia que Walter Rizzo sostiene, pero que yo creo que es más apropiada para el mundo de vida del adulto que para el mundo de la vida adolescente. También nos habla de aceptarnos y aceptar al otro tal como es, no buscar cambiar al otro, sino aceptarse tal como es y vivir el presente. Son algunos principios que se mencionan aquí. Entonces, acerca de eso del verdadero amor o el mito de la adolescencia, pues son temas muy interesantes que podríamos trabajar. Sobre estos temas vamos a tratar en el siguiente corte, ya que se nos acabó el tiempo aquí, pero vamos a continuar en este interesante conversatorio acerca de la descolonización del pensamiento del orientador en cuanto al tema de la educación para la afectividad y la sexualidad. Nos volvemos a conectar en minutos. Gracias.